Muchas gracias. Ya sé lo que están pensando, llevamos todo el día aquí, son las 5 de la tarde y ahora me traen un economista. Pero voy a intentar, nosotros los economistas trabajamos, ustedes lo saben, con materiales muy duros, materiales durísimos, pero intentamos dotarles de una cierta levedad, ¿no? Un gran escultor canario, Martín Chirino, trabaja de siempre con materiales sumamente duros, el fuego, el hierro, etc. Pero en algunas ocasiones dota sus esculturas de una levedad que flota en el aire, desafía la ley de la gravedad. Intentamos, claro, no me quiero comparar con Martín Chirino, ni muchísimo menos, pero vamos, tratamos de dotar a estos materiales tan duros de una cierta levedad, simplemente para que nos oigan, ¿no? Incluso para que nos quieran, ¿no? En segundo lugar, quería brindar, los aficionados a los toros preferimos la palabra brindar a la palabra dedicar estas palabras a la doctora Ramos Quintana, ella sabe por qué. En tercer lugar, para mí es un honor estar en una mesa con Gina, con Inés, con Francisco y con Humberto, y especialmente con Humberto porque pasamos unos días fantásticos hace muchos años en Ginebra y estaba deseando reencontrarme con él, y la vida ha querido que además de encontrarme con él, pues compartamos una sesión de esta tarde. Voy a hablar de política económica y voy a hablar del presente, porque claro, el futuro es un concepto. Yo prefiero hablar del presente y de un presente que puede durar lo que sea. ¿Cuánto dura el presente? Pues no lo sabemos. Y yo prefiero hablar del presente y de los debates que se están dando en este momento sobre la política económica en relación con la creación de empleo y en relación también con la no creación de empleo. Presento a ustedes entonces ese debate, pensando también en que quizás en esa declaración futura del próximo año la OIT pueda impulsar una determinada política económica y, por otro lado, no impulsar o desechar otro tipo de política económica contraria a la creación de empleo, como ahora intentaré explicarle. Permítanme que empiece con algo que es un poco atípico, con una cita, pero me sirve porque es una cita de un paper de la OIT, publicado por la OIT, que creo que sintetiza y refleja muy bien lo que es el hilo argumental de esta intervención. Tómenlo como un prólogo o como unas conclusiones anticipadas o como una guía para lo que voy a decir a continuación. En esa cita, estos autores dicen lo siguiente. En los años 80, en la política económica convencional tenía por objetivo básico la inflación, la contención del crecimiento sostenido de los precios. Y se abandonó lo que había sido el objetivo fundamental de la política económica después de la Segunda Guerra Mundial, que era la creación de empleo. Después de la Segunda Guerra Mundial se produjo un consenso en el campo de la política económica, básicamente de inspiración keynesiana, en el que el objetivo fundamental era el crecimiento económico acompañado de una progresiva creación de empleo y además de una progresiva protección del empleo. Pero en los años 80, como dice esta cita sintéticamente, lo que ocurrió es que las cosas cambiaron. En los años 80, yo creo que antes, como resultado de la crisis de los años 70, el objetivo fundamental de la política económica era la inflación, la contención de la inflación.
y a partir de ahí toda una serie de políticas económicas se articularon dando prioridad a este objetivo. Como dice la cita, pues el pensamiento convencional y los modelos macroeconómicos estándar defendieron un restringido rol de las políticas públicas, de tal manera que la intervención pública en la economía se estandarizó en pequeños o en determinados estándares de intervención, y además se establecieron determinadas reglas para, dice el artículo, atar las manos de la actuación de la política económica en otras materias. Este es el hilo argumental, como les decía, que voy a utilizar para mi intervención. Y voy a intentar llegarles a ustedes la idea de que en el mundo de la economía y en el mundo de las organizaciones internacionales se está fraguando un nuevo cambio de la política económica, de nuevo y posiblemente, si lo impulsamos adecuadamente, favorable a la creación de empleo. Me gustaría señalar, citar igualmente un artículo aparecido en el año 2016 de dos economistas del Fondo Monetario Internacional, publicado por el Fondo Monetario Internacional. Todos tenemos en la cabeza la idea de que el Fondo Monetario Internacional fue durante los años 80, 90, 2000 el garante de lo que se denominó generalmente el Consenso de Washington. Pero fíjense ustedes lo que aparece en este artículo y cómo se titula ese artículo. Se titula Liberalismo sobrevendido, sobrevalorado, y en ese artículo los autores alcanzan tres conclusiones. Tres conclusiones que son muy importantes, no solo por las conclusiones, y no son novedosas, porque una parte de la teoría económica ha venido diciéndolo desde hace mucho tiempo, tienen la importancia de ser un artículo publicado por el Fondo Monetario Internacional. Dice, primero, los beneficios en términos de crecimiento parece difícil de establecerse cuando se mira a un amplio grupo de países. Los costes en términos de desigualdad son importantes. Tales costes personalizan el trade-off entre crecimiento y efectos sobre la equidad de algunos aspectos de la agenda neoliberal. Y tercero, la desigualdad incrementada afecta negativamente al nivel y la sostenibilidad del crecimiento. Incluso si el crecimiento fuera el único principal propósito de la agenda neoliberal, la defensa de la agenda necesitaría prestar atención a los efectos sobre la distribución. Naturalmente, la aparición de este artículo generó una polémica enorme que incluso exigió una aclaración por parte del que era entonces economista jefe del Fondo Monetario Internacional, un extraordinario y reputado economista, Oliver Blanchard. Pero permítame una tercera cuestión. Parte de los economistas académicos han planteado también la necesidad de superar la política convencional de los años 80, asentada en las políticas económicas de los años 80. En el año 2012 se publicó un manifiesto al que nos adherimos miles de economistas de todo el mundo, encabezados y redactados por un economista muy conocido, porque Paul Krugman es un economista que escribe en los periódicos habitualmente, muy conocido en el ámbito de las polémicas, etcétera, pero también de Richard Layard, que es un economista de los grandes economistas de este momento y desde hace muchos años, que tiene, pues entre otras obras, un famoso libro sobre el desempleo, que ha sido prácticamente un manual para muchos de los que nos dedicamos a la economía del trabajo. Ese manifiesto es especialmente duro, como ustedes pueden leer en esta cita. El manifiesto empieza diciendo que más de 4 años después de la crisis financiera empezara,
las mayores economías avanzadas del mundo permanecen profundamente deprimidas en una imagen que recuerda demasiado a la década de los 30 del pasado siglo. Y la razón es simple: nosotros estamos reincidiendo en las mismas ideas que gobernaron la política en aquellos años. Estas ideas, desde hace largo tiempo refutadas, contienen profundos errores sobre las causas de la crisis, su naturaleza y la apropiada respuesta. Pero llamo la atención sobre el párrafo siguiente, que aparece un poco más adelante del manifiesto. Como resultado de estas ideas erróneas, muchos tomadores de decisiones de Occidente están infligiendo masivos sufrimientos a sus pueblos. Es decir, por una parte, la OIT no como institución, pero sí economistas en el seno de la OIT, publican artículos haciendo críticas profundas de las políticas convencionales. En el seno del Fondo Monetario Internacional se mueven cosas, se mueven ideas, y el Fondo Monetario Internacional publica artículos como el que del que he extraído esta cita. Publica un artículo, estos economistas del equipo de economistas del Fondo Monetario Internacional, en el que advierten sobre la sobredosis del liberalismo y las causas y los resultados que han obtenido después de los años 80, o desde los años 80. Y en tercer lugar, parte de los economistas académicos advierten de el enorme impacto social que se ha producido como consecuencia de una aplicación exhaustiva de lo que hemos denominado políticas de austeridad o políticas convencionales en general. Este es el contexto en el que hago o invito a la siguiente reflexión. Y tomo, para hacer esta reflexión, o para hacer este escrutinio razonado, en palabras de Adam Smith, la aportación que hacen dos economistas ahora muy conocidos. En 1990 escriben un artículo en el que establecen una línea de investigación que ha sido, a partir de ese momento, enormemente fructífera. Tomando una idea de Keynes, básica, construyen una opción, una teoría sobre los regímenes económicos de los países. Esa idea inicial es una idea muy sencilla. Keynes dice que la propensión al consumo de los salarios, de las rentas salariales, es una propensión al consumo mucho más alta que la propensión al consumo de los beneficios. Y en función de esto, el impacto sobre la demanda agregada es mayor cuando se suben los salarios que cuando crecen los beneficios. Keynes no era un peligroso rojo ni una persona de izquierda, pero esta es una de sus bases de la política de la demanda agregada, que es a su vez una de las bases de la política keynesiana y fundamentalmente post-keynesiana. Bien, Badawi y Maglin, estos dos economistas, establecen una distinción entre regímenes económicos de los países guiados por los beneficios y regímenes económicos guiados por los salarios. ¿Qué significa esto? Dicen, bien, vamos a definir. ¿Cuándo decimos que un país está guiado por los beneficios? Su crecimiento económico está guiado por los beneficios. Dice, pues cuando en la distribución de la renta, funcional de la renta, los salarios crecen y esto provoca un crecimiento de la demanda agregada y del empleo posterior. ¿Y cuándo un país está guiado por los beneficios? Pues cuando, de forma similar, cuando los beneficios crecen en la distribución funcional de la renta
y entonces se produce un crecimiento de la demanda agregada y un crecimiento del empleo. Así que en principio podemos admitir que los países podrían estar guiados, determinadas estructuras económicas podrían estar guiados por los salarios y determinados países podrían estar guiados por los salarios, por los beneficios. Y en función de esto, las políticas se articulan. Bueno, si un país está guiado por los beneficios, pues hagamos políticas pro capital. Y así habrá más beneficios, y así habrá más demanda agregada, y así habrá más empleo. Si los países están guiados por los salarios, pues hagamos políticas pro trabajo, y así habrá más demanda agregada y habrá más nivel de empleo. Estas políticas, podríamos decir, las políticas pro capital, son las famosas teorías neoliberales, el capitalismo del goteo, es decir, hagamos más grande la tarta y así tendremos más a repartir. El problema es que en economía no tenemos una regla fija para repartir. Se puede decir, bueno, para repartir una tarta equitativamente entre dos personas tenemos una regla fácil. A uno le damos el cuchillo y el otro elige trozo primero. Pero en la economía no funciona así. Así que el capitalismo del goteo es que hagamos crecer la economía y algo siempre llega a las clases más vulnerables. En un régimen económico conducido por los salarios, una política pro capital, pues se confía solo al crecimiento exógeno, a la tecnología, la innovación, etc. En relación con las políticas pro trabajo, pues cuando el país es conducido por los beneficios, pues no hay que hacer reformas o hacer contrarreformas de carácter social, y fundamentalmente pues son las políticas conocidas con las siglas TINA, que proviene de una frase que utilizaba constantemente la primera ministra inglesa Margaret Thatcher, y que es "there is no alternative", no hay alternativa. Bien, partiendo de este fundamento, les invito a adentrarnos en las políticas económicas que ha mencionado la persona Francisco que me ha presentado. Vamos a hablar un poquito de política monetaria, vamos a hablar un poco de política fiscal, un poco de políticas de distribución y un poco de políticas de cambio. La política monetaria en los años 80 ha cambiado, pero tenemos dos ejemplos que son dos ejemplos antagónicos y muy importantes. La política monetaria, como ustedes saben, la hace el Banco Central Europeo en Europa, el Banco de la República Federal, la Reserva Federal de Estados Unidos, y en cada país lo hace el Banco Central, que tiene pues el estatuto para hacer la política monetaria en todos sus términos. Entre el Banco Central Europeo y la Reserva Federal hay una diferencia notable. ¿Por qué? Porque el Banco Central Europeo tiene como objetivo único, luego tiene otros secundarios, pero en la misma línea, que es la inflación. El control de la inflación por debajo del 2% de crecimiento anual. Ese es su único objetivo, y después se habla de fijar la estabilidad del sistema financiero, etcétera, etcétera. Su objetivo fundamental es el 2% de inflación. De tal manera que cuando en las economías de la Unión Europea se acercan o superan el 2% de tasa de inflación, de crecimiento de los precios, el Banco Central Europeo tiene que actuar de forma contractiva, limitando la oferta monetaria. Por el contrario, como ahora la tasa de inflación es muy baja, pues entonces tiene que hacer políticas expansivas, como la está haciendo desde la presidencia de Draghi. Sin embargo, la Reserva Federal de Estados Unidos tiene como objetivo el empleo, el pleno empleo. Tampoco estamos hablando de China, de un país de socialismo real, estamos hablando de Estados Unidos,
de la Reserva Federal. Y por tanto, las autoridades monetarias de Estados Unidos no tienen ningún problema en tomar medidas cuando consideran que la tasa de desempleo se aleja del pleno empleo. ¿Por qué no perseguir, imitando a la Reserva Federal de Estados Unidos en todos los países? Y esto es muy importante, en todos los países. ¿Por qué no perseguir políticas monetarias que tengan como objetivo el pleno empleo? Nadie ha explicado suficientemente por qué se ha optado por el 2% de inflación. De hecho, una gran parte de los economistas dicen que por qué no situar el 6% de tasa de inflación como límite para la política contractiva desde el punto de vista monetario. Por otra parte, en Europa se ha iniciado la política de supervisión y la vigilancia macroprudencial, avanzando en el control del sistema financiero absolutamente despendolado en los años previos al año 2008, cuando estalla la crisis económica. Hay otros problemas, como son los de transmisión de la política monetaria a la empresa, pero bueno, para no extenderme, lo voy a dejar aquí. Durante los primeros años después de la crisis, desde el año 2008 en adelante, hasta el año 2010, la política fiscal en casi todos los países, no en Alemania, pero en casi todos los países, fue una política fiscal expansiva, con grandes problemas, pero la política en general fue expansiva. De tal manera que los keynesianos y poskeynesianos, que habían sufrido mucho porque desde los años 70 y sobre todo en los años 80 habían sido apartados de los centros de poder, pues la política fiscal fue expansiva hasta el año 2010. Pero en el año 2010 las cosas volvieron a su casa. Los keynesianos hablaron del retorno del maestro. Estábamos eufóricos hasta ese momento. Pero a partir del 2010 las tornas cambiaron y volvieron las políticas convencionales a dominar el escenario de las políticas fiscales. De tal manera que a Keynes se le volvió a meter en la tumba y se le pusieron lápidas encima y piedras encima para que no se promulgaran sus ideas. Claro que pasado el tiempo, esas losas y esas piedras han vuelto a irse quitando y Keynes ha ido apareciendo de nuevo. Y parece que en los últimos años la política fiscal expansiva vuelve a estar en la escena de la agenda y en la agenda de las políticas económicas. Se trata de políticas fiscales que apoyan las políticas monetarias expansivas. No solo o no basta con las políticas monetarias expansivas, hace falta además combinarlas, como decía Keynes, con políticas fiscales. Si ustedes oyen los discursos de hace unos cuantos años de Mario Draghi, por ejemplo, presidente del Banco Central Europeo, pues verán que constantemente hace llamamientos a políticas fiscales expansivas, diciéndole a los estados, y especialmente a Alemania, que la política monetaria no basta. El problema de la política fiscal en Alemania es un problema de largo alcance que hay que buscar sus raíces en la historia, de los problemas de la hiperinflación de la República de Weimar. En fin, no voy a entrar ahí porque nos llevaría muy lejos. Pero lo que sí me interesa es plantearles a ustedes que las cosas en materia de política fiscal, las ideas están cambiando. Y que de nuevo parece que hay consenso en que la política monetaria, como ustedes han visto en las primeras citas que les he leído, que la política monetaria es insuficiente como para conseguir una política
expansiva de crecimiento permanente y una política de empleo en expansión. Señor Rivero, 5 minutos. 5 minutos. Voy a pasar los tipos de cambio y voy a ir a la distribución de la renta. De nuevo vuelvo a la línea de investigación que les decía de Baturin y Magrin y las políticas distributivas. La evidencia empírica nos dice que las economías a largo plazo siempre son conducidas por los salarios, que es posible que a corto plazo algunas economías, sobre todo si son pequeñas y abiertas, sean conducidas por los beneficios, pero en el largo plazo todas las economías son economías conducidas por los salarios. Pero podemos establecer algunos criterios para las políticas pro capital y pro trabajo. Conocemos que las políticas pro capital son flexibilidad del mercado de trabajo, reducción o abolición del salario mínimo, debilitamiento de la negociación colectiva, moderación de salarios, supongo que a todos les suena de algo. Y las políticas pro trabajo van encaminadas a una mayor participación de los salarios en la renta y en consecuencia encaminadas a que la demanda agregada crezca con motivo de lo que decía antes, la propensión marginal al consumo, de los salarios que tiran de la demanda y que tiran del empleo. Este parece ser el nuevo consenso en el que se está trabajando. Es un debate abierto, un debate duro, un debate con dos posiciones muy sólidas, pero me gustaría terminar con esta cita del director general de la Organización Internacional del Trabajo en relación con un informe reciente sobre la política económica en Portugal. Y dice, el estudio pone en duda la opinión general de que se puede acelerar los ajustes y recuperar la competitividad internacional con rapidez, que se puede acelerar los ajustes y recuperar la competitividad internacional con rapidez simplemente a través de la reducción de los costes del trabajo y la flexibilidad de los mercados laborales. Pone en duda esa opinión general. Esto expresa realmente lo que ha estado la línea argumental que he estado utilizando en estos minutos. Muchas gracias por su atención.